Dios le bendiga, amados hermanos y los amigos que pueden escuchar este mensaje. En esta mañana yo quiero referirme a un versículo profético que aparece en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12, que dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. La Biblia enseña claramente en que aunque el evangelio es eterno, las palabras de Dios son eternas, va a haber un tiempo de culminación de la predicación de la palabra de Dios. Esto se debe a que la Biblia habla de un día en que Dios debe juzgar el pecado. O sea, los hombres no pueden existir eternamente en la tierra en la condición de desobediencia. Debe haber la justicia de Dios pues debe de manifestarse, y es por eso que se habla de una escasez aquí de la palabra de Dios. Y yo me trasladaba a estos tiempos, estos últimos tiempos que estamos viviendo, que aunque el evangelio ha estado en abundancia en cuanto a la predicación, usted lo escucha por estos medios del internet, usted lo escucha a través de bocina, pero también estamos viendo cómo por la manifestación del pecado y por alguna condición que muchas veces el enemigo ha estado de alguna manera controlando, pues la predicación se ha ido también reduciendo. Me acordaba de esos tiempos no muy lejanos donde en las cárceles se prohibió ya, o es muy estricto que ya los cristianos puedan entrar a predicar, y eso se hizo fundamentalmente porque el enemigo comenzó a usar gente y empezaron incluso a introducirle drogas y otro tipo de sustancias en la misma Biblia. Miren hasta dónde llega el pecado, hasta dónde llega la maldad, que en una actividad tan linda, en una actividad tan importante, muchas veces se toma para hacer cosas pecaminosas. Se empezó a introducir esa sustancia y ya por eso se redujo incluso las visitas, se estaban limitando las predicaciones en la Biblia, en las cárceles, y ya se estaba de alguna forma limitando a que la palabra pueda correr. Otro ejemplo también fue lo que ocurrió hace algún tiempo con los hospitales. Apareció una droga, creo que le decían la burundanga, donde se empezó a decir que se estaba incluso usando los tratados para introducir ese polvo ahí, para cuando la gente lo leyera, pues quedara prácticamente en la condición que ya esa droga dejaba a las personas. Y esto tuvo como consecuencia que se limitara, la gente ya estaba incluso teniendo miedo para recibir los tratados. En los hospitales se prohibió en algunos que los creyentes pues entraran con tratados a donde los enfermos, a aquellas personas que necesitaban tanto una palabra de aliento, una palabra de consolación, una palabra que le ayudara por lo menos a superar las dificultades y la condición en la que estaban viviendo. Vean ustedes cómo de alguna forma se está limitando, y eso se da precisamente para que se cumpla la palabra de Dios, aunque el enemigo a veces que lo incita, pero también eso tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios, de que la predicación, el evangelio se va a estar estrechando. Por eso siempre el llamado es a que nosotros aprovechamos estos tiempos, a que podamos entender que el tiempo ya está llegando a su fin, y que nosotros podamos entender que no podemos aferrarnos a este mundo y que debemos aferrarnos a las cosas espirituales, que hay que buscar de Dios, que las oportunidades hay que aprovecharlas, porque aquí Dios dice que vendrá un tiempo de hambre. Mira incluso como nosotros ahora por esta pandemia que estamos viviendo, ni siquiera podemos estar en los templos adorando a Dios. Mucha gente posiblemente, si esto hubiese, no, si hubiesen tenido la oportunidad
Hay mucha gente que no son creyentes que en esta fecha es posible que pudieran estar asistiendo a los templos, a las congregaciones, pero ni siquiera nosotros podemos estar ahí. Porque eso es parte de la profecía de que la palabra de Dios se va a ir escaseando. Ahora, aún estamos en la gracia, aún estamos, la puerta de la misericordia está abierta y el llamado es a que todo lo que quieran entrar, entren ahora. Hay que buscar de Cristo, hay que buscar de Dios, pero con un corazón sincero, con una decisión firme, no buscarlo ahora porque estamos en aprieto y después que pase este tiempo, entonces sencillamente volver a nuestra vida pasada que estamos viviendo. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que entender que las cosas posiblemente o posiblemente no. La Biblia dice, hablando Cristo, que en los tiempos finales serán malos y peligrosos. La Biblia lo que enseña es que los tiempos irán de mal en peor y que estas cosas, esta peste pudiera pasar, pero es posible que llegue otra, que habrá terremotos, que habrá hambre, enfermedades. Eso es lo que Cristo profetizó. Y de nosotros depende entender los tiempos que estamos viviendo. De nosotros depende que podamos ver que Dios nos está haciendo un llamado, que es posible que cuando queramos entonces correr, cuando queramos que se nos abran la puerta, entonces ya no habrá tiempo, no habrá tiempo. Yo pienso que tenemos que aprovechar este tiempo, tenemos que ver el tiempo que estamos viviendo y entender que Dios nos está hablando de alguna manera. Abramos nuestro corazón a Dios, abramos nuestra mente a Dios, aunque hay mucha gente que están en relajo, en chelcha, mucha gente insensible ante el dolor ajeno, muchas veces que la gente que no ven, corazones y mente cauterizada, que no importa cómo Dios le abre, a veces no entienden. Pero yo vuelvo y reitero lo que dice la palabra. Los entendidos van a entender. Tenemos que poner la mirada al cielo, tenemos que abrir nuestro corazón y entender que estos son tiempos finales en que ya Dios de alguna manera está hablándonos de que hay que dar el paso de fe. Da el paso de fe en esta ocasión. Si no lo ha hecho, arrepiéntete y empieza a vivir para Dios, que es lo que Él está demandando a que nosotros hagamos. Los que ya estamos ahí, afirmémonos cada día más, porque el tiempo se está terminando. Dios te bendiga. Hoy es día de salvación para ti.